Bienvenidos a Foros HRNTSI. El tema de hoy, incendios forestales y su impacto en las cuencas hidrográficas, análisis de los desafíos ambientales y soluciones. Saludos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en Foros HRNTSI. Hoy 25 de mayo, Día del Periodista Hondureño. Felicidades a los comunicadores sociales de Honduras. Y también permítanme saludar a los aficionados del Club Deportivo Motagua, que se ha coronado campeón del fútbol hondureño. Es el tema del foro, ¿verdad? Pero bueno, abrimos estas ventanitas para saludar a los motahuenses y para saludar también a los periodistas de Honduras. Incendios forestales y su impacto en las cuencas hidrográficas. Haremos a lo largo de esta hora y media un análisis de los desafíos ambientales y de las soluciones que también esta situación especial que estamos no solamente viviendo, enfrentando en países como Honduras, sino también a lo largo y ancho de nuestra Mesoamérica estamos enfrentando. El saludo para quienes nos oyen y para quienes nos ven también a través de HRN y TSI. El saludo esta mañana y este día para mi querida Elmi Eunice López, quien hoy sustituye a Jackie Redondo, quien por motivos de fuerza mayor saludamos también a Jackie. No está en Foros HRN. ¿Qué tal, Eunice? Buenas, Juan Carlos. Buenas a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros y felicidades por dos entonces. Y esperando que nuestra compañera Jackie Redondo se mejore. Este es un tema importante que abordamos hoy y un tema que debe ser abordado en todo el resto del año, no solamente por las circunstancias, porque se trata de lo que pasa hoy, lo que va a pasar mañana y para nuestras generaciones. Hoy, incendios forestales y su impacto en las cuencas hidrográficas. Saludamos a quienes serán parte de este foro. Juan Carlos, aquí en nosotros con estudio está el ex viceministro de Serna y máster en gestión de espacios naturales y áreas protegidas, Malcolm Stofkens. Bienvenido. Muchas gracias. Buen día. Pues yo también me sumo a las felicitaciones por el Día Nacional del Comunicador Social, periodista. Creo que es un arduo trabajo que hacen y la necesidad de presentarle toda esta información y trasladar la información hacia nuestra gente. Yo también quiero felicitar porque sacan este tema, el tema de los incendios forestales, cuencas hidrográficas. Sabemos que el país pasa por varios problemas actualmente, temas de seguridad, temas de costo del cemento, la problemática que hay con el cemento, la privatización del ENE, pero no es menos importante un tema de incendios forestales y de agua porque son factores estratégicos para el desarrollo. Es una problemática que no se debería de estar abordando solo desde un espacio ambiental, sino más bien desde un espacio estratégico para el país, ya que esto trae mucha problemática, pero podemos ir abonando en ello. Muchas gracias por acompañarnos también. En este foro nos acompañan la secretaria ejecutiva de Global Water Partnership Centroamérica y también máster en manejo integrado de cuencas hidrográficas, Fabiola Tábora. La saludamos desde Honduras. Buenos días a ustedes en el estudio, buenos días a la audiencia y felicidades por el Día del Periodista y muchas gracias por haberme invitado. Un gusto saludar también al ex viceministro de la Serna y al otro compañero que va a estar como panelista esta mañana. Gracias a usted. Nos acompaña el líder de alianzas en América Latina del Centro de Interagencias de Incendios Forestales de Canadá, Alfredo Nolasco. Saludos, Alfredo. Muchas gracias, buenos días a Malcolm, buenos días a Fabiola, buenos días al auditorio. Es un honor para mí estar compartiendo el foro y bueno, esperemos que de los argumentos y las opiniones podamos discernir algunas conclusiones interesantes para nuestro quehacer cotidiano. Sí. Con seguridad así va a ser. A continuación, les contamos un poco más de qué se trata este foro en esta introducción al tema. Mientras gran parte del país enfrenta intensas olas de calor, otra amenaza continúa avanzando silenciosamente sobre los bosques de Honduras: los incendios forestales.
Solo en lo que va del año se ha registrado 760 incendios que ya han destruido aproximadamente 44.600 hectáreas de bosque, dejando graves consecuencias ambientales en distintas regiones del país. Olancho y Francisco Morazán encabezan la lista de zonas más afectadas, acumulando cerca de 300 incendios y más de 23.000 hectáreas consumidas por las llamas. Aunque históricamente marzo y abril eran los meses más críticos, este año las altas temperaturas han provocado que mayo se convierta en uno de los periodos más devastadores de los ecosistemas hondureños. La situación preocupa aún más porque varios incendios han ocurrido en microcuencas y áreas protegidas, poniendo en riesgo las fuentes de agua, la biodiversidad y el bienestar de miles de familias. Las autoridades señalan que entre las principales causas están las quemas agrícolas no controladas y los incendios provocados intencionalmente. Expertos aseguran que es urgente fortalecer la prevención, la vigilancia y la concientización ciudadana para evitar que esta crisis continúe avanzando. Hoy en Foros HRN analizaremos esta problemática junto a especialistas para conocer qué medidas pueden implementarse para reducir el impacto de los incendios forestales en las cuencas hidrográficas y proteger los recursos naturales de Honduras. A propósito, Emisoras Unidas y Televicentro, como parte de ese compromiso de responsabilidad social, impulsa, Juan Carlos, la iniciativa Plantatón HN, considerada la campaña de reforestación y educación ambiental más grande de Honduras. A través de jornadas masivas de reforestación, Plantatón HN contribuye a la recuperación de los bosques afectados por los incendios forestales, promoviendo la restauración ecológica, la regeneración de los ecosistemas y la mejora de las condiciones climáticas mediante la siembra de especies nativas. Más detalles con la licenciada Paola Rieti, directora de Mercadeo y Responsabilidad Social de TVC y Emisoras Unidas. Centro de Emisoras Unidas es la campaña de reforestación y educación ambiental más grande de Honduras. Surge en el 2015 bajo la visión de la licenciada Ana María Villa de Cafati para que todos los hondureños nos podamos unir y trabajar por un Honduras más verde. Bueno, la campaña lleva más de 10 años, el año pasado pues cumplimos 10, este viernes lanzamos la campaña, nuestra 11ª edición. A través de los años, nosotros como Televicentro y Emisoras Unidas no somos los que han plantado los árboles, sino todas nuestras instituciones aliadas. Llevamos contabilizados más de 54 millones de árboles. Dentro de ellos pues vemos las diferentes áreas, nos encanta pasar por reforestaciones que se hicieron hace muchos años y ver ya cómo los árboles van creciendo. Lo importante no es solo plantarlos, sino que también cuidarlos. Entonces, pues trabajando unidos, el Plantatón no tiene color político, no tiene ninguna distinción. Trabajamos con las instituciones, como personas, empresas y colaboradores que queremos un mejor país. Gracias, licenciada Rieti. Magíster en manejo de cuencas hidrográficas, Fabiola Tábora, ¿por qué seguimos fallando en proteger las zonas críticas? ¿Es un problema de presupuesto? ¿Es un problema que tenga que ver con las legislaciones nacionales? ¿O es una falta de coordinación, de coherencia entre los planes que maneja los gobiernos locales, los gobiernos nacionales y las comunidades? Por favor, Fabiola. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, esa es una pregunta que no tiene una única respuesta, ¿verdad? El estado de degradación de nuestras cuencas hidrográficas obedece a una serie de factores. Y si vamos identificando o desgranando los elementos que usted mencionó, si nos vamos, por ejemplo, al tema de legislación, nuestro país desde 2017 tiene una ley forestal que reconoce la importancia de los bosques, ¿verdad? La importancia de su conservación para la regulación del agua.
para los servicios ecosistémicos que los bosques generan, ¿verdad? Entre ellos el agua, identifica una serie de herramientas, incluso una herramienta que es muy utilizada en nuestro país, que es la declaración de zonas forestales protegidas, que permite a las comunidades precisamente declarar zonas que son de importancia para su comunidad y para el abastecimiento de agua. También tenemos una ley de agua que fue aprobada en el 2009, uno de los primeros países de Centroamérica en tener una ley de aguas, que también reconoce como prioridad del Estado la protección de los bosques para asegurar la regulación hídrica. Entonces, si repasamos estos elementos, pues podríamos decir que no es un problema de leyes, ¿verdad? Y le estoy mencionando solo dos de las leyes, pero hay otras leyes en materia ambiental que también contribuyen a la conservación de las cuencas y específicamente del agua. Si analizamos el tema de coordinación, pues también en la Ley General de Aguas se establece el establecimiento de los organismos de cuenca, ¿verdad? Que son instancias de participación y de toma de decisiones en donde participan gobiernos locales, gobiernos nacional, comunidades, sector privado, son instancias multisectoriales, interinstitucionales. Entonces, vemos que aquí un poco de lo que estamos hablando también es la debilidad en la aplicación de esta legislación. Tenemos leyes que nos dan el marco, que nos establecen, digamos, la cancha para poder orientar esta gestión y esta conservación de las cuencas, pero lo que estamos fallando es en la aplicación de estas leyes. Y cuando revisamos el tema de presupuesto, pues si bien es cierto, las asignaciones que brinda el presupuesto y el gobierno a estos temas de conservación del agua son mínimos, ¿verdad? Muchas veces esto se limita a gastos operativos, pero si consideramos proyectos que están en marcha en este momento, por ejemplo, proyectos con fondos del GEF, del Fondo Ambiental Global. En este momento Honduras tiene un portafolio de proyectos de 46 millones de dólares activo. Entonces, si regreso a su pregunta, en realidad esto tiene un poco que ver también con el valor que le damos al agua en la agenda nacional, la prioridad que le damos al agua en la agenda nacional. Y eso está muy vinculado precisamente con el valor que le damos a las cuencas o con la importancia que le damos a las cuencas, no solo con temas ambientales, sino con temas económicos, culturales, ambientales. Entonces, la importancia que nosotros le demos a las cuencas va a orientar también estas prioridades en políticas públicas. La importancia que le demos al agua va a orientar las prioridades en políticas públicas y va a orientar también las prioridades en materia de inversión, en materia de... y cuando hablo de inversión no solo hablo de infraestructura, ¿verdad? Hablo en todos los temas. Y si esto no ocurre, entonces vamos a ver escenarios como los que estamos viendo actualmente en el país. Me quedaría por ahí. Sí. Señor Alfredo Nolasco, vámonos a México porque es ejemplar en tema de la institucionalidad, cómo el país ha logrado institucionalizar la gobernanza participativa al involucrar las comunidades locales en la conservación de los ecosistemas. ¿Cómo se ha articulado precisamente la institución en los planes de acción de manejo integral en las cuencas hidrográficas? Ayúdenos a encender su micrófono, por favor. No hay problema, estamos en directo. Perdón. Le escucho. Lo que decía la compañera Fabiola es muy cierto. En muchos de los países en América Latina y países del mundo tenemos leyes, normas, regulaciones, reglamentos que son perfectos. Marcan muy bien la institucionalidad, la gobernanza y las formas de operar. Nos dicen cómo, nos dicen quiénes, nos dicen dónde. Pero una de las cosas que falta es cómo y con qué. Eso es no es un vacío legal, más bien es la acción de la ley en campo. En México se ha trabajado mucho en las visiones de largo plazo. El manejo de las cuencas en general tiene que ser visto así, en el largo plazo. El 50% del país está en manos de la propiedad social,
otro tanto está en propiedad privada y propiedad comunal, y también propiedades del Estado. Pero lo más importante creo yo que es la intencionalidad de hacer trabajo de largo plazo, de muy largo plazo. No solamente se trata de 3 años, de 6 años que duran los gobiernos o el tiempo que duran los funcionarios públicos electos o funcionarios públicos designados, sino también hay que pensar que son las comunidades, las personas, y que en la cuenca hidrográfica es donde ocurren muchas de las actividades económicas, por no decir todas. Ocurre, por ejemplo, el manejo forestal, ocurre la conservación del suelo, ocurre la agricultura, la ganadería. Tenemos en la parte alta de la cuenca y la parte media de la cuenca la protección de las áreas forestales, y abajo tenemos las actividades agropecuarias, industriales, asentamientos humanos. De manera que es muy complejo, como decía Fabiola, no es una sola respuesta. Se requiere un pensamiento integral y un trabajo colaborativo integrado que permita visualizar el manejo desde la perspectiva del largo plazo. Las comunidades están ahí y transfieren la propiedad de generación en generación, y corresponde a esas comunidades en un primer momento la protección de las cuencas, pero ciertamente las políticas públicas tienen que ayudarlas. Y las políticas públicas cambian cada vez que cambia el gobierno. De manera que necesitamos funcionarios públicos también mejor preparados, que visualicen el manejo de las cuencas en el largo plazo. Si no tenemos en la visión el largo plazo, va a ser muy complicado mantener estas posibilidades de protección, conservación y producción que ocurre en la cuenca, particularmente en el tema de conservación forestal. Muy bien. Está con nosotros aquí también en el estudio Malcolm Stofkens, que es magíster, tiene una maestría en gestión de espacios naturales y áreas protegidas. En esta introducción que ya nos ha hecho tanto Fabiola como Alfredo, Malcolm, hemos encontrado los primeros hallazgos como claves en todo este contexto planteado en el foro. Y usted hacía también la introducción de por dónde pasan las claves para que un país pueda sentar las bases de una estrategia, planificación y gobernanza y participación. Participación en este caso de las comunidades, de los gobiernos locales. Además de eso, una normativa. ¿Cómo hemos estado en Honduras? Usted ha sido también funcionario público, ha estado en una cartera enfocada a los temas de medio ambiente, de espacios naturales. ¿Cómo estamos en este momento en Honduras? ¿Por qué estamos como estamos también en el país? Gracias. Y voy a retomar un poquito las preguntas y los comentarios que hicieron también los compañeros, los panelistas. Yo creo que primero hay que ser claros, y que para poder generar una buena política pública o cuál va a ser esa estrategia, hay que tener claro que el bosque y las cuencas hidrográficas no es un tema ambiental. Es un tema, son activos o son pilares o factores importantes para el desarrollo de un país. Primero es que no podemos desarrollarnos si vamos en contra de nuestros activos principales, que es el bosque y el agua. ¿Por qué? Digamos, los incendios forestales. ¿Qué está pasando ahorita con incendios forestales? Si lo vemos solo de un ámbito ambiental, pues sí, estamos haciendo pérdida de cobertura forestal, nos afecta todo el tema de producción de agua, la biodiversidad que está siendo afectada, que también salió un documento hace poco sobre la afectación de la biodiversidad, pero después, ¿a dónde ya lo sentimos nosotros? Y a dónde nos pega mucho más fuerte, y siempre es un tema en estos meses por la cantidad de incendios forestales, es por un tema de salud. Y eso también le pega al bolsillo de la persona, de la población, pero también del gobierno, porque tiene que hacer más inversión en temas de población. Nos pega porque la producción nacional, si no tenemos agua, si no tenemos buenos suelos, pues también es más difícil hacer una producción, y lógicamente también en energía.
porque nosotros tenemos una alta capacidad de estar produciendo energía hidroeléctrica, pero pues si no tenemos agua, si no tenemos producción de agua, pues no vamos a tener energía. Ahora, el 90%, y hay que decirlo, aunque suene incómodo, pero hay que decirlo, que más del 90% de los incendios forestales en el país, y esto es histórico, sí, es por mano criminal, es por pirómanos, tiene una causa económica atrás de ese 90% de los incendios forestales. Solo menos del 10% es por realmente un tema natural. ¿Qué es lo que nos está acarreando a que haya ese 90% de incendios forestales por manos criminales? Son causas económicas y podemos decirlo. Hay presiones urbanísticas, hay especulación de territorios también, ¿verdad?, que se hace por incendios forestales. Después hay temas extractivos, pero también es la ampliación de estas áreas agrícolas. Esto es lo que nos hace. La gente se ríe a veces, pero para limpiar un terreno es más fácil meterle fuego y no hay un fuego controlado, entonces se pasa y después nos afecta a los bosques. Los ganaderos le meten fuego para deshacerse de un montón de garrapatas porque es más difícil, o sea, aunque suene chistoso, pero eso es una realidad que pasa en el país. Y el 90% pasa por estos temas, son causas económicas. Ahora, ¿qué está pasando y qué deberíamos de estar haciendo? Bueno, es cierto, y lo decía Fabiola sobre el tema del presupuesto. Revisemos cuánto es el presupuesto para temas ambientales históricamente. Históricamente, ¿cuánto ha sido el presupuesto para temas ambientales? Es igual de preocupante. ¿Qué deberíamos de estar haciendo en el Instituto de Conservación Forestal, en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, al igual que lo que deberíamos de estar haciendo en salud y en educación, porque eso también va a estar afectando? Entonces, el fortalecimiento institucional es necesario. El Instituto de Conservación Forestal venía en un arrastre de un fortalecimiento institucional para que haya más brigadas para poder contrarrestar estos incendios forestales. El número de incendios forestales puede subir, pero lo que se tiene que medir es la capacidad reactiva de las instituciones, pero también de las comunidades ante un incendio forestal. El número de incendios forestales puede subir, pero lo que tenemos que ver es cuántas hectáreas se queman por incendio forestal, porque eso también demuestra esa capacidad de reacción. En los años anteriores hubieron más de 500 brigadas. 160 brigadas eran contratadas directamente por el Instituto de Conservación Forestal. Yo lanzo la pregunta y es, ¿cuántas hay ahorita? ¿Cuántas brigadas de esas hay ahorita? ¿Cómo está ese fortalecimiento interinstitucional ahorita? Se habían creado unos famosos COIFs, que eran centros de operaciones interinstitucionales para el ataque o el combate de incendios forestales. Están funcionando porque esos eran centros a donde ICF los lideraba, pero también podía accionar mucho más rápido para poder mantener esa cifra de que históricamente ha sido que el promedio es que por cada incendio forestal era alrededor de 50 hectáreas de quema. Pero actualmente el número que se presentaba ahí yo lo revisaría y hay tecnología para hacerlo, ¿verdad? Está el famoso Smart Fire que agarra imágenes de Sentinel y hace las cicatrices de donde ha habido incendios forestales. Si nosotros revisamos hace 5 días, según esos mapas, había más de 230,000 hectáreas quemadas en este año. Y eso que solo llevamos 8 semanas de verano. Sí. O sea, todavía nos falta mes y medio. Entonces, ahí es un tema que hay que trabajar. Sí. ¿Hay legislación? Sí hay legislación. ¿Habían vacíos? Sí habían vacíos por el tema de cambio de uso de suelo, que también ya se ha ido cerrando, pero como lo decían sí, los compañeros también, es un tema de implementación y de que valoricemos también el tema del agua, que ya podríamos también hablar sobre eso, porque la protección tiene un costo y de dónde la vamos a estar financiando. A propósito de esas acciones y reacciones, Fabiola, usted como secretaria ejecutiva de la Asociación Mundial de Agua en Centroamérica, y de esas acciones y reacciones, ¿qué están haciendo bien los vecinos países y que nosotros podríamos replicar de inmediato? Gracias por la pregunta, y creo que esto liga también con lo que Malcolm me estaba comentando al final en términos del financiamiento, ¿verdad? ¿Quién paga por esto? Porque al final, y creo que estos son elementos claves que tenemos que considerar: la conservación de las cuencas, la conservación del agua, del bosque,
no es un tema ambiental, ¿verdad? Es un tema de país, es un tema clave para el desarrollo. Si no tenemos agua, si no tenemos, por tanto, vamos a afectar todas nuestras actividades productivas, nuestras actividades económicas, los temas de salud que ya Malcolm ha mencionado. Esto implica un costo, ¿verdad? Todas estas actividades de conservación implican un costo y por eso es necesario que esto sea un tema prioritario, ¿verdad? Para poder asignarlos y poder identificar también mecanismos a nivel nacional que puedan financiar estas acciones. Sabemos que siempre el presupuesto público es limitado, no podemos esperar tampoco que todas estas acciones que se requieren para la protección de los bosques van a venir de la cooperación internacional, ¿verdad? Tenemos que identificar también mecanismos a nivel nacional que puedan financiar estas acciones que tienen que ver con todas los temas de protección, de hacer rondas, de equipar a estas brigadas contra incendios, de poder hacer todos esos temas de monitoreo, de tener un sistema de información que nos esté brindando información diaria, ¿verdad? Al momento, inmediata, que nos permita tomar decisiones efectivas. Entonces, yo voy a compartir algunas de las experiencias en realidad que se están haciendo en los países de la región relacionadas a la generación, ¿verdad? O operativización de mecanismos para generar recursos financieros que permiten entonces fortalecer la gestión de las cuencas y del agua y de los bosques a nivel de los países. Voy a mencionar un primer ejemplo, ¿verdad? Que es el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene, o sea, si vamos al tema legal, ¿verdad? Costa Rica tiene una ley de 1942, sin embargo, eso no ha sido una limitante para que ellos pudiesen modernizar y actualizar su canon de agua, ¿verdad? El canon de agua es el pago que los usuarios del agua hacen por el uso que le dan, ¿verdad? Y este es una primera lección. A veces creemos que el agua es gratis porque llueve, ¿verdad? Pero todo lo que implica almacenar esa agua, distribuir esa agua, tratar esa agua, que yo la tenga disponible en mi casa, que X persona la tenga disponible para su uso productivo, tiene un costo. Y eso tiene que ser reconocido. Y ellos han actualizado su canon, ¿verdad? Ellos tienen dos esquemas, un canon por aprovechamiento y un canon por vertidos, que es decir, que es un incentivo para ayudar a que el agua mejore, el agua sea tratada, ¿verdad? Y sea devuelta a los ríos en un buen estado. Ellos solo en el 2025 recolectaron $5 millones por el canon de vertidos y $16 millones por el canon de aprovechamiento, ¿verdad? Y ahí pagan todos, pagan las empresas del Estado, ¿verdad? Entonces es un canon que, claro, fue un proceso gradual, pero es algo que les está rindiendo resultados, que gracias a eso han modernizado, por ejemplo, todo su sistema de monitoreo de aguas subterráneas, han establecido una serie de oficinas regionales a nivel del país, tienen un monitoreo efectivo, ¿verdad?, de la cantidad de agua que tienen, de quienes tienen contratas de agua, cómo las están utilizando. Entonces, esa es una primera experiencia. Y la otra también es en El Salvador, que también con su ley de aguas aprobada en 2022, ya también establecieron su canon de agua y desde la Autoridad Salvadoreña del Agua han impulsado un programa de preservación del recurso hídrico y al 2025, ¿verdad? Ellos ya han invertido más de $13 millones en mejoramiento de sistemas de agua, en conservación de cuencas, en temas, están trabajando mucho temas de investigación también, ¿verdad? De identificar tecnologías que permitan hacer un uso más eficiente del agua y la conservación de las cuencas también. Un ejemplo también que vale la pena mencionar es un programa que tiene El Salvador que se llama el programa Somos Río Lempa. Ustedes saben que el río Lempa es un río transfronterizo, es decir, que es un río que nace, que es compartido entre El Salvador, Guatemala y Honduras, pero es la columna vertebral de la economía salvadoreña, ¿verdad? Entonces, ellos gestionaron un mecanismo de conversión de deuda y a través de ese mecanismo han creado el programa Somos Río Lempa,
que es un programa que incluye $200 millones para actividades de conservación y restauración en los próximos 20 años. Y aquí retomo lo que se mencionaba antes, ¿verdad? Que todas estas acciones son acciones de largo plazo. O sea, no podemos esperar que vamos a tener resultados positivos si estamos pensando en acciones de corto plazo. Son acciones de largo plazo para poder conservar una cuenca en realidad y para ver resultados en cuanto a la contribución del bosque en la disponibilidad de agua. Son procesos largos de monitoreo que vamos a empezar a ver resultados a los 10 años y más adelante. Entonces, estas son algunas de las experiencias que quería compartir con ustedes. Sí. Bueno, vamos tomando nota de todos los aportes que nos van haciendo nuestros invitados, expertos en el tema. Y hemos detectado otro elemento sobre el cual quiero preguntarle también a Alfredo. Está en Canadá, pero es mexicano, conoce hartamente la experiencia mexicana y vamos detectando cómo la estrategia, cómo la planificación, la normativa aplicada a las estrategias operativas es lo que ha sido el resultado digamos, del éxito que otros países han tenido. Introducía también, Patricia, el elemento de la investigación y del monitoreo. La investigación y el monitoreo como un esfuerzo que impacte en un plan de mitigación de riesgos, ¿qué tan efectivo ha sido en México y ha sido en estos países que realmente nos llevan años luz en cuanto al tema de estrategias, Alfredo? Voy a ser un poco, vamos a decir, un poco agresivo en el concepto. Quiero poner en la mesa un símil relacionado con la producción de agua, que tiene que ver con la protección y la gestión en la cuenca. Veamos el tema del agua como no un tema de tubos. Muchas veces en las políticas públicas el tema del agua se mira como si fuera un problema de tuberías para llevar agua de una zona a otra. Pero en realidad veámoslo como una fábrica que es la cuenca hidrográfica, que tiene, como decía, suelo, vegetación, y que tenemos que proteger la fábrica o establecer la fábrica si no existe, si está deteriorada la fábrica. Las partes altas de la cuenca, por incendios, por tala ilegal, por comercio, por cambio de uso del suelo para diferentes fines, afectamos la fábrica. Y la fábrica hay que restaurarla, la fábrica hay que establecerla, la fábrica hay que ponerla en buena salud. Una vez que tenemos la fábrica, entonces tenemos que producir el agua. ¿Y quién produce el agua? Bueno, pues los dueños y poseedores de los recursos forestales, que en este caso son los campesinos, los silvicultores, los propietarios privados o la propiedad social. Después viene la extracción, ya tenemos la producción, ahora vamos a hacer la extracción. ¿Cuánto vamos a extraer de agua? Bueno, pues para que sea sustentable no debemos extraer más de lo que se produce. Por lo menos eso es un concepto de economía que tenemos que utilizar. Y luego viene la distribución y después viene el uso y luego viene el tratamiento de las aguas y luego otra vez completamos el ciclo hidrológico. El problema es que se necesita dinero para hacer todo este tipo de cosas y el dinero viene precisamente de los impuestos de los ciudadanos. Tenemos que conectar a los productores de la fábrica con los usuarios de los productos de la fábrica, es decir, las ciudades o las áreas urbanas con las áreas rurales. Tenemos que compatibilizar sus intereses. Si no compatibilizamos los intereses, entonces le dejamos a los de arriba de la cuenca y la parte alta de la cuenca y la media, que ellos hagan la protección, pero sin recursos. No tienen medios de vida, tienen ingresos limitados y obviamente pues tenemos que ayudarles con los servicios de protección. Ahí entra el ordenamiento ecológico territorial para ver cuáles áreas mantenemos como áreas forestales, cuáles áreas pueden ser agrícolas, cuáles áreas pueden ser para desarrollo industrial, etcétera. Entonces, los planes de manejo del riesgo
tienen que ser congruentes con la protección de la fábrica. Si no son congruentes, no podemos lograr los resultados que queremos, que es mantener en el largo plazo una fábrica productiva que permita tener este beneficio hacia las partes bajas de la cuenca. Creo que tenemos que hacer conciencia entre los intereses de las áreas urbanas y los intereses de las áreas rurales, y en medio todos los apoyos de la política pública que sean convenientes para fortalecer gestiones y manejo del riesgo en el área. Gracias, Alfredo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cuáles son esos planes de contingencia que está llevando a cabo el gobierno actual? Esto es lo que dice el director del Instituto de Conservación Forestal, Armando Ramírez. Se ha trabajado en conjunto por medio de la Comisión Nacional de Protección Forestal. Se han hecho actividades con instituciones como Copeco, las municipalidades, bomberos, Sedena, que es de los principales colaboradores a nivel nacional, así como las municipalidades y todas las ONGs que son manejadores de áreas protegidas, para reducir los tiempos de respuesta y evitar que se extiendan los incendios. También se están comenzando a hacer planificaciones para el próximo año con temas de convenios de incentivos con comunidades para establecer áreas de no quema. En el tema de concientización es importante porque el tema es de no generar estos conatos, estos incendios, los tiempos de respuesta, mayor vigilancia, pero sobre todo esto en las áreas rurales, estos convenios de no quema son tan importantes porque generan un tipo de convivencia con los recursos y que nos va a poder apoyar a poder maximizar el tema de los combates. Muy bien. Armando Ramírez es director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal de Honduras. Hacemos nuestra primera pausa en Foros HRNTSI. Seguimos con nuestros panelistas en el estudio Malcolm Stofkens, Fabiola Tábora, Alfredo Nolasco. Seguimos en Foros HRNTSI. Malcolm, antes de la pregunta, ¿tenía usted un comentario sobre lo que introducía Fabiola respecto al canon? Sí, yo voy a aprovechar que Fabiola habla de las experiencias de otros países hermanos en Latinoamérica. De hecho, El Salvador utilizó el cálculo de su canon agarrando mucho de la legislación nacional de nosotros, de Honduras, ¿verdad? Pero nosotros no hemos podido, y solo para dar algunos datos, y Fabiola sé que... Y para ponerlo en contexto también, para que la gente porque entienda Fabiola, bien, ¿verdad? ¿De qué se trata? Fabiola, el canon es el costo que se paga por el uso o explotación de un recurso hídrico, ¿verdad? El canon de Honduras se estableció en 1925, la primera vez, y todavía se decía 1/4 de centavo del costo del oro. En 1945 sale la legislación a donde habla de que 1 metro cúbico de agua iba a costar 0.0025 centavos de lempira. Al 2026 se sigue manteniendo ese costo para explotación de mediana y grande empresa. O sea, 1 metro de cúbico de agua cuesta 0.0025 centavos de lempira. Eso es muchísimo más caro que 1 metro cúbico de agua actualmente. Entonces, si hablamos nosotros de por qué está pasando y por qué no cuidamos el agua, y lo mencionábamos ahorita con Eunice, sí, porque es que no estamos valorizando el recurso más estratégico que tenemos, como es el agua. Aquí es donde se ha acuñado entonces esa expresión popular de que lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta. Hay que hacerlo. Claro, es que eso es lo que pasa. Miren, solo el agua es el elemento que nos une a todos. Es el elemento de que puede hacer que esa comunidad, y lo mencionaban también, el tema comunitario trabaje. La gente pide
las declaraciones de las tomas de agua y las zonas productoras de agua, porque es un empoderamiento que tiene, ¿verdad? Eso es necesario, y eso es algo que hay que reconocerle también al ex director del Instituto de Conservación Forestal, que en 40 años solo se habían declarado 1000 tomas de agua o microcuencas para consumo de agua, y solo en 4 años se declararon 1000. O sea, en 40 años se declararon 1000 y en 4 años el exdirector declaró 1000. ¿El gobierno anterior? El gobierno anterior. Sí. Todavía hay muchas por declarar, porque son alrededor de 7000 a nivel nacional. Ahora, ¿cómo financiamos eso? Según datos del Instituto de Conservación Forestal, una hectárea de bosque, que es la fábrica de producción que se mencionaba antes, cuesta alrededor de $800 a 20,000 empiras proteger una hectárea de bosque. Ahorita, con el tema del canon del agua, hay 1.150 contratas, que es esa explotación de esa agua. Solo se recolectan como 1.500.000 empiras en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. O sea, eso quiere decir que no se puede proteger nada del país por eso, porque no tenemos suficiente financiamiento para poder proteger. Son alrededor de 50 millones de hectáreas. Por esa vía estaríamos... Claro, pero el problema es que, mire, todo ha subido, y el costo de la vida ahorita está caro porque ha subido todo, pero el recurso más estratégico para producir nunca ha subido. Sigue en 0.0025. Ahora usted le habla, y lo mencionaba, o sea, cuando bajamos a las fábricas, a las productoras, ellos no están reconociendo el valor de su factor principal de producción. Pero si usted les dice, y nosotros lo hicimos, y yo lo hice en específico, yo hice ese tema con varios empresarios, y cuando les hablábamos de que empecemos a valorizar el agua y reconozcámonos, pues pegaron un salto. Pero entonces, ¿cómo podemos asegurar también un desarrollo del país si no estamos protegiendo nuestro factor principal de producción? Bueno, a propósito, y si no tenemos ese financiamiento, ahí lo que decía el director del Instituto Hondureño de Conservación Forestal, que cuáles son las acciones, mayor vigilancia y monitoreo, convenios con la comunidad, pero si no tenemos financiamiento, si no hay interés en el presupuesto general de la República año tras año, Fabiola, ¿hay opciones para poder fortalecer la investigación y ese monitoreo hídrico para estar preparados por los embates del cambio climático? Sí, y voy a retomar algunos de los elementos que Malcolm mencionó, ¿verdad? Este tema del canon es importante, y es importante también que lo veamos desde esta perspectiva, ¿verdad? Cuando estamos hablando del canon, estamos hablando precisamente de reconocer ese valor que el agua tiene, y claro, siempre tenemos que considerar pues el derecho humano al agua de las personas, ¿verdad? Eso no quiere decir que a una junta de agua se le va a cobrar por el uso del agua, pero sí se tiene que establecer un análisis que ya se había iniciado ese análisis, como mencionó Malcolm, ¿verdad? De poder establecer esta gradualidad en el cobro del canon. Y precisamente, como mencionaba antes, al generar estos recursos, uno de los principios también de generar estos cánones es poder reinvertir esos recursos en la cuenca a donde se generan. O sea, por poner un ejemplo, y ya hay algunos casos, por ejemplo, Aguas de Puerto Cortés tiene dentro de su tarifa de agua, en la ciudad de Puerto Cortés, ¿verdad? Ellos tienen en su tarifa de agua potable, han incluido un costo específico para la conservación de la cuenca. Entonces, esta es la clave también cuando estamos hablando del canon. Este recurso que se genera también a nivel de esa cuenca se va a reinvertir en esa cuenca para garantizar esa producción, esa fábrica que comentaba Alfredo, ¿verdad? Porque es importante que tomemos en cuenta que en Honduras cerca del 80 al 90% del agua que utilizamos, de la disponibilidad de agua, viene de aguas superficiales. Es decir, nosotros no somos un país que depende de las aguas subterráneas, somos un país que depende de las aguas superficiales, es decir, del agua que viene de los ríos, de las quebradas, del agua que está en los embalses, como en el caso de Tegucigalpa, ¿verdad? Que nuestra agua viene de las represas de Guasarica y Concepción principalmente, ¿verdad? Y si no estamos protegiendo esas cuencas, entonces no tenemos el agua que necesitamos, y que año a año nosotros en Tegucigalpa vivimos ese caso, ¿verdad? Racionamientos,
el bajo nivel de las represas, pero ¿cómo tenemos los datos y cómo tenemos la información para saber cuál es el cambio que se está dando en los caudales? O sea, necesitamos investigación, necesitamos monitoreo. Y si lo ligamos con cambio climático, eso tiene mucha más relevancia todavía, porque para que nosotros podamos construir el caso, y Malcolm, que ha trabajado mucho en esos temas de cambio climático y de financiamiento con mecanismos de financiamiento global, nosotros tenemos que construir el caso y decir, Honduras, en este caso, estamos teniendo un impacto en nuestro recurso hídrico debido a que hay una mayor intensidad de las sequías, a que tenemos una disminución de la lluvia debido a la vulnerabilidad climática. Pero si no tenemos datos que nos den esa información, ¿cómo lo vamos a poder justificar? ¿Cómo vamos a poder orientar a la opinión pública, orientar la toma de decisiones? Entonces, y es bien común, y si lo vemos, por ejemplo, a nivel local, nosotros hace algún tiempo hicimos un estudio para saber cuál era la relación de las sequías con las enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Y íbamos a las juntas de agua y les preguntábamos, ¿y ustedes saben cómo ha cambiado el caudal o la cantidad de agua que llega a su sistema en un año seco y en un año lluvioso? Y no, ¿verdad? No tienen esos registros. Entonces, ¿cómo vamos a saber que estamos teniendo un impacto y que vamos a utilizar esta información precisamente para sensibilizar y para educar a la población? Y lo mismo que ocurre en las juntas de agua ocurre también a nivel central, ¿verdad? Entonces es sumamente importante poder trabajar en todos esos temas de monitoreo y de investigación. Y una de las opciones es poder establecer entonces estos convenios con las universidades, ¿verdad? Para poder también fortalecer estos procesos de monitoreo y de investigación para fortalecer la toma de decisiones. Honduras tiene una red de monitoreo hidrometeorológico. Cuando hablo de red de monitoreo hidrometeorológico me refiero a las estaciones, ¿verdad? Todos esos datos que ustedes presentaron al inicio, esos datos vienen de las estaciones que están midiendo cuánta lluvia, las temperaturas y todo esto, pero es una red que debe fortalecerse y que debe fortalecerse también en zonas prioritarias. O sea, ¿cuáles son las cuencas a donde está ubicada la mayor parte de la población? ¿Cuáles son las cuencas principales en términos de abastecimiento de agua? Entonces, fortalecemos nuestra red de monitoreo ahí. Pero no solo es también tener el dato, ¿verdad? Sino que tener el dato de la lluvia, de temperatura, sino que también es medir caudales, es saber cómo los ríos están fluctuando en sus niveles. Y poder traducir esos datos en información. Es decir, por ejemplo, viene la sequía, y esto lo hacen mucho a nivel agrícola, ¿verdad? Viene la sequía, ¿esto qué quiere decir? Que nuestra temporada de lluvia va a iniciar tarde, o que vamos a tener una canícula que va a durar al menos unos 40 días, y qué impacto va a tener esto en mi producción, ¿verdad? ¿Qué cultivos debería yo utilizar para tener un menor impacto de la disminución de las lluvias en mi producción? Y todo esto solo lo podemos hacer si tenemos ese dato y si tenemos los resultados de esa investigación. Tener un balance hídrico actualizado, sabemos que se trabajó en un balance hídrico, socializarlo, porque al final lo importante acá es, está bien, tenemos el dato, tenemos la información, pero cómo la población, como una organización que está trabajando en la construcción de sistemas de agua potable, por ejemplo, y quiere identificar cuál es el mejor sitio para construir su sistema, dónde puede acceder a esa información para poder diseñar el sistema de la mejor forma. Y cuando hablamos de balance hídrico nos referimos a saber cuánta agua se está produciendo, o sea, cuál es esta oferta de agua, cuántos metros cúbicos de agua se están produciendo en el país, a dónde se está produciendo y cuánta de esa agua estoy usando, porque ese es otro de los elementos que necesitamos saber. Cuánta agua estoy utilizando, cuánta agua se utiliza a nivel doméstico, cuánta agua se utiliza a nivel productivo, y esa es una gran debilidad, ¿verdad? Ese tema de la demanda. Fabiola, así como Malcolm y también Alfredo, la unidad de consulting HNL junto al Instituto de Conservación Forestal han realizado un estudio relacionado a todas esas consecuencias que dejan los incendios forestales. Escuchamos ahora al ingeniero Efraín Farach, él es el director de esta unidad.
Desde Consulting HNL hemos analizado e interpretado los datos de incendios forestales y hectáreas consumidas del 2020 a la fecha. Preocupante, del 2020 a la fecha, Honduras ha vivido una tragedia forestal. Son cerca de 1 millón de hectáreas que se han consumido del bosque hondureño. Históricamente, el mes de abril es el mes que concentra el 50% de las hectáreas consumidas y el 50% de los incendios en el país. Fíjese bien lo que ha sucedido en este año 2026. 3 departamentos registran el 60% de los incendios. Quiere decir que 6 de cada 10 incendios en el país se están reportando en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso. Siempre en el año 2026, preocupante y crítico. De los 298 municipios, 10 municipios concentran cerca del 50% de los incendios y cerca del 70% de las hectáreas consumidas. Por cada hectárea de bosque que se consume hay menos agua, más calor y mayor vulnerabilidad. Es por eso que es obligación y responsabilidad de todos los hondureños cuidar nuestros bosques y reservas naturales. El mejor tiempo para cuidar comprometidamente nuestros bosques fue hace años atrás. El segundo mejor tiempo es hoy. Bueno, interesantes datos los del ingeniero Farash, ¿verdad, Unice? El director de la Unidad de Información Consulting HNL. Alfredo, hablaba Efraín de la vulnerabilidad y nos compartía estos datos respecto a la incidencia a los municipios que acá en Honduras y a las zonas que acá en Honduras se ven más afectadas. ¿Qué medidas son necesarias, son urgentes, inaplazables para proteger las cuencas hidrográficas, pero fundamentalmente también para mitigar la vulnerabilidad que enfrentan las zonas a partir de los daños que se le están causando a su cuenca hidrográfica? Tenemos que ordenar el territorio. Es decir, la cuenca hidrográfica la tenemos que ordenar. ¿Cuáles son las áreas forestales que queremos conservar? ¿Cuáles son áreas de conservación? ¿Cuáles son áreas protegidas? ¿Cuáles son áreas de producción de agua? ¿Cuáles agrícolas, ganaderas, asentamientos humanos, industriales, etcétera? Es algo que es necesario tener. Segundo, tenemos que hacer planes de manejo del territorio, planes de manejo de áreas naturales protegidas, planes de manejo forestal, y alineado a esos planes de manejo, planes de protección contra plagas y enfermedades, planes de protección contra incendios forestales. Ahora el término es manejo del fuego, manejo integrado del fuego, planes relacionados con la coordinación interinstitucional de gobernanza para poder aplicar estas acciones operativas. Sin duda alguna, también tenemos que considerar qué tipo de ecosistemas. Yo estoy observando lo que decía el participante anterior con sus datos relacionados con el efecto de los incendios forestales. Honduras tiene pinares en estas zonas, pero también tiene áreas de selva, áreas tropicales como allá en Olancho, que son ecosistemas sensibles al fuego, y hay otros ecosistemas adaptados al fuego. La investigación que mencionaba Fabiola es sumamente importante para poder decir, ok, en estas zonas vale la pena hacer manejo de quemas prescritas, en estas zonas tenemos que ser agresivos con los incendios forestales, pero ciertamente tenemos que hacer prevención con las comunidades, apoyarles con recursos, pago por servicios ambientales para la conservación. Las comunidades rurales necesitan ingresos, necesitan comer, necesitan educación, necesitan vivienda, y les encargamos la protección de la cuenca, pero no les apoyamos, necesitamos apoyarles. Y por el otro lado, necesitamos también brigadas. Al final de cuentas, con estas cuestiones del cambio climático y los cambios en los patrones climáticos, los incendios van a estar, porque el 90% de los incendios forestales a nivel mundial son generados por las personas, y solo el 10% por efectos naturales, como pudieran ser los rayos. De manera que los incendios van a estar
aquí, mientras haya oxígeno en la atmósfera, haya tipos de vegetación que es el combustible y haya personas que es el agente causal. Tenemos que pensar en largos plazos. Los ecosistemas se manejan en largos plazos, no se manejan en tiempos políticos. Eso es, creo yo, fundamental para poder orientar decisiones asertivas que permitan proteger los recursos forestales y la producción del agua en las cuencas hidrográficas. Muy bien, vamos a escuchar ahora a la experta en recursos hídricos con orientación en hidrogeología y también coordinadora de infraestructura y ambiente, Lizzy Moncada, a propósito. Naturalmente nosotros siempre decimos reforestación, hay que llenar una hectárea, 1.600 árboles sembrados, pero lo que hay que tener precaución es, lo primero que diría yo es sembrar árboles del entorno, árboles vivos pero que sean de la zona. No generalmente árboles que crezcan de inmediato o rápido, sino que sean de la zona, por lo cual el ecosistema en sí vuelva a su ciclo normal, ¿verdad? Que permita la filtración en el suelo. Se ocupan también diques naturales o artificiales también para proteger más que todo los nacientes. Deberíamos de tener cercados los nacientes, ese resguardo. Implicación más que todo son reuniones de grupos comunitarios, dado que la comunidad depende exclusivamente del agua superficial, en la mayoría de los casos en esos lugares, entonces se hacen como comunidades y entre ellos hagan equipos de vigilancia, por ejemplo, zonas de protección en verano. ICF proponía también el tema de una protección forestal de esta forma, organizando gente, hacer rondas para el fuego, te tienen que hacer cortes, zanjas de infiltración se llama, en el sentido porque en resumen, ¿qué es lo que afecta a una microcuenca? Los incendios forestales, la misma agricultura, la siembra, pendientes muy fuertes, por lo cual aumenta lo que es la escorrentía superficial. Entonces, naturalmente podemos sembrar vegetación de la zona para poder hacer que el agua se mantenga más tiempo y se pueda infiltrar para que haya mayor cauce en los próximos años en el tema de los acuíferos y de los nacientes de agua. Sí. Bien. Hacemos una pausa, otra pausa más aquí en Foros HRN-TSI. Sobre esto que apuntaba Lizzy Moncada, volveremos con Malcolm Stofkens y también con Alfredo y con Fabiola en este tema de trascendental importancia. Ojalá, como lo insistimos en cada foro, en cada espacio, que las autoridades con lápiz y papel, así como la que tiene aquí Malcolm, tome nota, porque esto es de esto se trata, de que los aportes que nuestros expertos, que nuestros panelistas nos dejan, puedan las autoridades de turno, puedan tomar nota y sobre todo, bueno, aplicarlas en la práctica, que es lo que finalmente necesitamos. Ya volvemos. Bueno, del 2020 a la fecha se registran en el país más de 11.850 incendios forestales en 6 años, según el ICF. De continuar la tendencia en este 2026 es posible superar la cantidad de incendios del 2025. Estos son datos, Malcolm, del ICF. Usted estuvo más de cerca en los últimos 4 años. ¿Representan realmente estos datos, estas cifras, una verdadera crisis forestal en Honduras? Yo creería que es una crisis nacional, y no solo forestal, sino que es hídrica y de desarrollo. Yo siempre digo que cuando hablamos de estos temas, el debate es qué modelo de desarrollo es el que queremos. Es un activo, y yo voy a insistir en que los bosques y el agua son un activo del desarrollo del país. Si nosotros no somos claros con los datos y con la información que tenemos o deberíamos de tener, no podemos tomar las mejores decisiones. Hay una plataforma que se llama Sparkfire que usa de un satélite que se llama Sentinel. Ahí genera las cicatrices
O sea, hace el análisis de las cicatrices que se deja donde hubo un incendio. O sea, es un satélite que hace un análisis del cambio en cobertura. Y entonces, si no ahí son las podemos ver. 11.850, ¿cuántos Según son? hace 6 días que yo obtuve la información, porque el satélite va pasando, ¿verdad? O sea, no es diario. Hay alrededor de 1.449 incendios y aproximadamente 230.000 hectáreas quemadas este año. Porque si podemos ver la gráfica forestal, la general Yaeli, para que tengamos el contexto de la tragedia forestal en Honduras. Esto es de 2020-2026. Sí, correcto. Es un desastre, según datos del Instituto de Conservación Forestal, de 11.857 incendios. ¿Qué representa esto? Representa que casi 1 millón de hectáreas, para ser específico, 981.327, han sido consumidas solo en 6 años. Y usted nos dice que los datos, según las cicatrices que se van formando en estas plataformas, son más. El dato de ahorita, del 2026, está malo. El de 2024, recordemos que también fue niño, fue una afectación muy fuerte. Fueron casi 8 meses sin lluvia cuando nos agarró la temporada de incendios. O sea, es cierto, fueron 296.000. Mi análisis rápido sobre 42.896 hectáreas que están presentando para el 2026, puede ser que esas son las atendidas. Hay que decir cuántas son, porque al dar la información clara y precisa de cuánto es las hectáreas, también podemos hacer esa valorización de cuánto es lo que estamos perdiendo y cómo esto nos está afectando. Entonces, yo invito a que hay que utilizar esas plataformas, y son libres. Sí, son plataformas libres aquí es donde volvemos a uno de los hallazgos en cuanto a estrategias y claves que nos van a ayudar sin duda a que confrontemos este tema no desde los datos, sino desde las estrategias, porque yo creo que ahí es donde nos hemos quedado, como por ejemplo en salud, que nos hemos quedado nada más reparando en las cifras, en los datos, como en las muertes violentas, que nos hemos quedado nada más reparando y analizando los datos y las cifras, mientras no hemos avanzado en lo que realmente va a superar estos datos y estas cifras, que es la estrategia. Usted diría entonces, Malcolm, que el país evidencia es bien vulnerable respecto a un factor, a una clave que es determinante, más allá de lo que hemos ya visto, la gestión, que es la investigación y el monitoreo. Es necesario la investigación para que también sepamos a dónde hay que contraatacar o contrarrestar esto. Como 90% de estos incendios son pirómanos, no sabemos, mañana le pueden meter fuego a donde ya ayer combatieron un incendio. El tema es la capacidad de respuesta, y la solución siempre va a ser, y lo decía el compañero panelista también de México, son las comunidades. Sí. El empoderamiento de las comunidades, de su territorio, de sus cuencas hidrográficas, de su bosque, siempre va a ser la mejor solución. La gobernanza comunitaria siempre va a ser la mejor solución. Ahora, eso sí quiere decir que nosotros tenemos que también siempre fortalecer esas comunidades, porque ellos necesitan tener esas capacidades de contrarrestar también estos ataques. ¿Qué es lo que a ellos les une? Siempre en las comunidades. Siempre hay choques en las comunidades también. Pero ¿qué es lo que les une? Al igual que todo, el agua. Entonces, nosotros también tenemos que darles una herramienta de empoderamiento. Y eso es de que ellos se sientan dueños sobre ese bien colectivo que es el agua, sí. Las zonas productoras de agua. Y eso yo quiero dejar algo en la mesa, y porque por algunas quejas que he estado escuchando últimamente, es la declaratoria de las microcuencas o de las zonas abastecedoras de agua. Eso es algo que es bueno, porque es un tema de empoderamiento para que ellos también sepan que van a salir a proteger su propio territorio, sí, porque hay que hablarlo. Aunque nosotros hablemos de lo colectivo, la gente también le preocupa lo personal, ¿verdad? Y es esa agua. Pero ahorita han habido algunas quejas sobre los procesos de declaratoria de agua, porque es importante de que no se sobreponga un plan de manejo forestal, de aprovechamiento, por encima de una microcuenca. Sí. Y eso hay que revisarlo. Podemos ver la segunda gráfica sobre el comportamiento anual de los incendios y hectáreas consumidas, para que lo vayamos ahí también, Malcolm, comentando. Exactamente. Sí, ahí está. Es a donde yo estaba haciendo la alerta.
Si se fijan, en el año 2026 se está hablando de 42.896 hectáreas. Revisemos, o sea, no me crean a mí, entonces revisemos estos datos de SmartFire, que no son datos nacionales, ¿verdad? O sea, no son datos que se generan ni por Malcolm ni por nadie aquí, son datos que se generan con satélites y deberíamos de revisar. No escondamos datos. Yo creo que es importante ser transparente en eso para que también esto funcione, para hacer conciencia. Vale la pena destacar que la fuente es el instituto, la institucionalidad hondureña, el Instituto de Conservación Forestal, y que son los que se utilizan para poder hacer estos análisis desde Consulting HNL. En 2026 salta la probabilidad de superar la cantidad de hectáreas consumidas en 2025. Solo llevamos 8 semanas de verano. Y falta un mes y medio, 2 meses. Y si nosotros revisamos la información o esos datos, los reales que nosotros consideramos que existen, sí, lógicamente va a haber mucho mayor. Y recordemos que estamos en un año niño. Aquí nos pudiésemos encontrarnos con otra falencia, que es también no echar mano de la tecnología. Necesitamos eso. Necesitamos 2 cosas. Utilizar la tecnología. Ahora hay tanto inteligencia, hay tanto acceso a mapas también, acceso a estos satélites, que es bien importante que los utilicemos, pero también no podemos descuidar esa mano que necesitamos para ir a atender estos incendios forestales. Perfecto. Hablábamos con Malcolm, Fabiola, antes de irnos a la pausa, que cada una de las 298 municipalidades en el país cuenta con una unidad ambiental. Pero ¿qué pasa? Que justo cuando esa persona está en la formación necesaria para poder integrar la comunidad y planes de acción, lo cambian. Y es justo cuando llegan los 4 años para el caso de Honduras. Es decir, los gobiernos centroamericanos en su mayoría se caracterizan por reformularse cada vez que hay un cambio del Ejecutivo. La pregunta es, ¿cómo entonces logramos implementar políticas públicas regionales que tengan un impacto tanto a corto plazo y que éstas sean sostenibles? Gracias por la pregunta. Bueno, Centroamérica cuenta con el Sistema de Integración Centroamericano, ¿verdad? El SICA, esa es una oportunidad en realidad, y el SICA tiene varias secretarías que están asociadas con temas vinculados a la protección, ¿verdad? Y a la protección ambiental, al manejo de cuencas, al tema de los incendios. Y desde estas secretarías, ¿verdad? Y algunas son CEPREDENAC, que ve todo el tema de riesgos, CCAD, que ve todo el tema ambiental, agua, cambio climático, CRRH, que también ve todo el tema de monitoreo hidrológico, hidrometeorológico. Entonces, lo que ocurre con el Sistema de Integración Centroamericano es que las políticas que se generan a nivel del SICA son políticas que orientan a los países a formular sus propias legislaciones, sus propias estrategias, pero no son vinculantes. Es decir, nosotros no tenemos algo como lo que tiene la Unión Europea, ¿verdad? Que el sistema de la Unión Europea, sí, lo que se genera a nivel de la Unión Europea es vinculante y es de obligatorio cumplimiento para los países. En el caso de Centroamérica no es así. Entonces, al final, el SICA sí puede generar lineamientos, proyectos, pero solo son una referencia. Los países son los que tienen que generar sus propias políticas para que puedan ser de obligatorio cumplimiento a nivel nacional. Sin embargo, la UNICEF sí es un espacio importante porque permite compartir experiencias. Por ejemplo, a nivel del Sistema de Integración Centroamericano hay un grupo técnico de agua, hay un grupo técnico de bosques, hay un grupo técnico de cambio climático. Entonces ahí los países comparten experiencias, comparten buenas prácticas. Yo aprendo de lo que está haciendo el otro. Por ejemplo, como Malcolm mencionaba, El Salvador aprendió de la ley de Honduras. Y Guatemala puede aprender de lo que Honduras está haciendo en organismos de cuenca, por poner ejemplos, ¿verdad? Entonces, sí son espacios importantes para generar lecciones aprendidas, para intercambiar experiencias, para establecer esa cooperación sur-sur, ¿verdad? Muchas veces no tenemos que ir a países que quedan en otras regiones con un contexto muy diferente al de nosotros, y muchas veces es el vecino el que tiene una buena práctica, es la comunidad que está a la par mía, que está haciendo algo diferente de lo cual yo puedo aprender. Entonces, esa es la ventaja que nos representa el Sistema de Integración Centroamericano, y además también la posibilidad de gestionar proyectos, ¿verdad? En este momento hay 2 proyectos grandes, ¿verdad? Uno enfocado en el corredor seco y otro también con ecosistemas marino-costeros, que ambos van a tener acciones a nivel de cuencas, ¿verdad? Y permite poder implementar todas esas acciones que hemos estado comentando
para la conservación del agua. ¿Y cuál es la relación? Me gustaría aquí, bueno, mejor me quedo por acá. Bueno, ¿cómo, le pregunto a Alfredo, cómo el aprovechamiento incluso comercial de los recursos naturales puede ser coherente con un plan de manejo integrado? Sí, definitivamente el manejo forestal es algo importante para las comunidades. Tenemos que producir posibilidades y alternativas para que las comunidades tengan ingresos y el aprovechamiento comercial es una forma. Obviamente la protección no genera ingresos, genera egresos. De manera que si hay pago por servicios ambientales, si hay, yo no sé si subsidios o alguna otra alternativa de ingreso para la comunidad, más el tema del aprovechamiento forestal, por supuesto que puede ser congruente el manejo forestal. Acá en México existe el concepto de áreas forestales permanentes, que es una decisión comunitaria de definir por tiempo indefinido la conservación de un área forestal para aprovechamiento o para conservación. Y también hay una definición de áreas agrícolas y otro tipo de usos. De modo que sí, en mi opinión, sí es factible la sostenibilidad, pero definitivamente todo se manifiesta en ingresos. Todos trabajamos porque queremos ingresos, porque necesitamos educación, vivienda, gastos operativos de nuestra vida diaria. Y los campesinos y las comunidades rurales también viven lo mismo, solamente que no lo podemos o no lo observamos o no lo queremos aceptar, que es una necesidad de todos, tanto de las comunidades urbanas como de las comunidades rurales. Quiero enfatizar también que es importante para los tomadores de decisiones. Se ha estado hablando del Instituto de Conservación Forestal. Me parece que también es necesario que exista el servicio profesional de carrera, porque entrenamos al personal operativo y táctico. Probablemente el estratégico cambia con los cambios de gobierno, pero las personas que han aprendido cómo funciona un programa, una política pública, deberían de mantenerse en la carrera, porque lo que estamos haciendo es estar cambiando permanentemente al personal y eso le cuesta mucho al país. El entrenamiento, la formación, etcétera, ese tipo de gasto innecesario, creo yo, que deberíamos mantener. El otro tema es que para esos tomadores de decisiones es importante analizar esta estadística. Se habla de 12.000 incendios y 1.000.000 de hectáreas. La pregunta sería, ¿cuántas de ese 1.000.000 de hectáreas realmente fueron deforestadas? ¿Cuántas se están recuperando? ¿Cuántas fueron de incendios recurrentes? ¿Cuántos fueron de ecosistemas adaptados y sensibles al fuego? ¿Cuántos fueron en áreas de conservación? ¿Cuántas fueron en áreas de aprovechamiento? Esa información es útil porque estoy seguro que para el Día del Periodista, como es hoy, decirle al periodista, mira, esta es nuestra realidad, vamos entonces a transferir información realista, congruente y vamos a mantener a la sociedad informada. Muy bien. Y aquí en lo que apuntaba Alfredo es también es cuando hablamos de otra estrategia en el engranaje de las estrategias, que es el uso público y la sostenibilidad. Es decir, el aprovechamiento tradicional de los recursos sin comprometer la integridad del entorno. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Al volver de Foros HRNTSI, incendios forestales y su impacto en las cuencas hidrográficas, tenemos las conclusiones. El servicio de agua no debe ser un tema nada más de tubos, de tubería para llevar agua de una zona a otra. Se necesita un
fortalecimiento total de estrategias que mantenga a salvo el uso de las cuencas para que no perdamos nuestros recursos. En Costa Rica se estableció una ley en 1942 que no ha sido una limitante para modernizar el canon de agua y protección de cuencas en aquel país. Los planes de manejo del riesgo tienen que ser congruentes con el cuidado de las cuencas. Los incendios forestales en Honduras destruyen decenas de miles de hectáreas de bosque cada año, afectando gravemente a zonas claves como la biosfera del río Plátano y las fuentes de agua que abastecen a las principales ciudades. Los cuerpos de bomberos y guardabosques necesitan más presupuesto, herramientas modernas, vehículos especializados y tecnología de punta como drones de vigilancia térmica. Gracias al buen manejo del tema, El Salvador ha logrado modernizar, conservar y realizar un buen uso del agua a través de una ley establecida en 2022. Cerca del 80% del agua que se usa en Honduras viene de aguas superficiales. Se tiene que establecer un análisis para poder ubicar la gradualidad en el cobro del canon, porque al generarlo se puede reinvertir los recursos en las cuencas que se utilizan. Estamos teniendo un impacto en los recursos hídricos debido a la sequía, pero si no hay datos no se puede orientar sobre el tema. Se debe transformar la cultura agrícola enseñando y financiando técnicas de cultivo que no dependan de la quema de tierras, especialmente en las zonas colindantes con áreas protegidas. Las sequías más prolongadas y las altas temperaturas crean el escenario perfecto para incendios de alta intensidad, dejando a las cuencas con menos tiempo para recuperarse entre un siniestro y otro. Y a manera de conclusión, Fabiola, ¿cuál sería su recomendación respecto a las acciones urgentes e impostergables de cara a la próxima temporada de sequía e incendios en Honduras para proteger nuestras cuencas? Muchas gracias. Solo mencionar, ¿verdad?, que cada incendio que tenemos es una pérdida directa de agua en la disponibilidad de agua que tenemos para nosotros, para la población, y considero que la sensibilización y la organización comunitaria son clave, ¿verdad? Son clave para poder avanzar en el combate, en la protección frente a los incendios forestales, y estas son acciones que deben iniciarse no cuando estamos entrando en la temporada seca, no cuando estamos entrando en la temporada de incendios, sino que son acciones permanentes, porque el combate de incendios y la protección es una actividad compleja, ¿verdad?, que requiere formación y capacitación. Muchas gracias, Fabiola. Alfredo Nolasco, ¿cuáles son sus mensajes finales, sus palabras finales? La muralla china se construyó en 2000 años. El tema de la protección y conservación de las cuencas hidrográficas tiene que ser largo plazo para la sostenibilidad. Requerimos que las generaciones vayan aprendiendo cómo conservar los recursos forestales desde la parte alta, la media y la baja de la cuenca, las zonas de compartir los intereses entre áreas urbanas y áreas rurales. Me parece que es importante. Decisiones de corto plazo son importantes también. Mantener un programa de manejo del fuego fuerte, preparado para la respuesta, y por supuesto hacer prevención, concientización, hacer manejo de combustibles, proteger las cabeceras de la cuenca, etcétera. Muchas decisiones integrales, muchas decisiones de tomadores de decisiones con la comunidad. La gobernanza integral en la sociedad tiene que ser permanente y tiene que ser transferida a las nuevas generaciones. Sí. Malcolm, a manera de conclusión y de una recomendación final, ¿cómo sentar la base de un plan de desarrollo sustentable hacia una gestión integrada de los recursos hídricos? Yo primero creo que hay cosas inmediatas, y es que el número de brigadas atendiendo incendios forestales bajó por el cambio de gobierno, no contrataron el mismo cantidad de número de brigadas. Es necesario, porque todavía estamos en temporada de incendios, que lo podamos hacer. ¿Cuál es la estrategia? Pues hay que debatir también cuál es el modelo de desarrollo que queremos. El bosque y el agua nos va a generar desarrollo, seguridad para el desarrollo de nuestro país, y lógicamente eso también nos genera estabilidad económica. Hay temas que hay que hacer, y es también ver cuál va a ser esa política ambiental de este gobierno, cuál va a ser esa estrategia de seguridad hídrica a largo plazo que se va a implementar, que es necesaria para que podamos desarrollar el país. Y después no hay que dejar por fuera esos vacíos que tenemos para poder judicializar también
que este 90% de incendios forestales se da por pirómanos o por mano criminal, entonces hay que seguir valiente combatiendo contra esta criminalidad, y lógicamente eso también quiere decir que hay un decreto que fue emitido en el 2024, que es sobre el cambio de uso de suelo, que en 50 años no se puede hacer un cambio de uso de suelo donde hubo un incendio forestal. Esperamos que esto siga, que este decreto lo implementen, y con el fortalecimiento del Ministerio Público, lógicamente, y la parte judicial, que esto pueda generar que no haya cambio de uso de suelo y así no podamos seguir perdiendo áreas de cobertura boscosa y zonas de productoras de agua. Gracias, Malcolm. Muchas gracias, Malcolm. Y ese mensaje final sobre la responsabilidad individual que tenemos cada uno de los 10 millones de hondureños. Escuchamos a Paola Arrieti, directora de Mercadeo y Responsabilidad Social de Televicentro y Emisoras Unidas. Lo lindo de esta campaña es que Plantatón no es de Televicentro y Emisoras Unidas, es de Honduras. Es de las diferentes organizaciones que se han unido con nosotros a través de los años. Como le mencioné, el ICF, las Fuerzas Armadas, el gobierno, las municipalidades han sido parte clave de esta campaña. Ellos nos educan, nos informan, nos dicen cuándo se puede reforestar, dónde se debe reforestar, y a la vez también nos proveen de árboles para todo este voluntariado y la Tropa Verde de Plantatón, que año con año se une a estas reforestaciones. Gracias. Gracias, Paola, y gracias también a toda esta estructura que es Plantatón HN. Malcolm, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Fabiola Tábora a la distancia, Alfredo Nolasco también, gracias a todo este panel de lujo, como dice nuestra querida Jackie Redondo, pero gracias también a todo este equipo que ha hecho posible, liderado por Yaeli Chinchilla, que de nuevo Foros HRN TSI esté al aire. Gracias también a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que nos dispensan con su audiencia en cada foro, y ojalá que las autoridades, allá insisto en esto, tomen nota de todos los aportes que este espacio de reflexión ha dejado. Gracias. Hasta la próxima, Eunice. Y feliz día al periodista. Igual también. Bendiciones.